Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung. A la izquierda el AU7000 y a la derecha el AU8000, ambos modelos 2021. Ambos en todos sus tamaños vienen con panel VA hasta donde he podido averiguar. En cuanto al apartado Smart, tienen algunas diferencias. La principal es que el AU7000 no soporta búsqueda por medio de comandos de voz. Su control no viene con botón para micrófono. Y si bien el control de los otros televisores de la misma marca que sí soportan botón para micrófono le pueden funcionar, solamente funcionarían para cosas básicas. Es decir, que el botón para micrófono no va a funcionar en el AU7000. Otra diferencia es que el AU7000 no cuenta con modo ambiente, mientras que el AU8000 sí. Yo personalmente no utilizo el modo ambiente, pero hay personas que sí lo utilizan mucho. Ambos cuentan con la función de Screen Mirroring o compartir pantalla con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, ya que los dos soportan la función de AirPlay. Lo que ninguno de ellos soporta es lo que se conoce como Multiview. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es promedio, es un poquito mejor en el AU8000. Los comandos acceden más rápido en el AU8000, aunque la diferencia no es gigantesca entre ambos televisores. Los dos tienen el mismo sistema operativo, que es Tizen, propio de esta marca coreana Samsung. La tienda de aplicaciones es la misma en ambos televisores, relativamente amplia con muchísimas aplicaciones. El espacio de almacenamiento en ambos televisores es de 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Por supuesto, el navegador de internet en ambos televisores es el mismo y en los dos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas normales, películas para adultos, etc. Simplemente deben tener en cuenta que el AU7000, como ya dije, no soporta búsqueda por medio de comandos de voz, así que puede ser un poco tedioso tanto para buscar contenido a través del navegador de internet como por medio de aplicaciones como YouTube. En el caso del AU8000, aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice, mientras que en otros países, además del Bixby Voice, soporta también el asistente de Google y el Amazon Alexa, mientras que aquí en Colombia, y no sé si en otros países, no los soporta. Ahora bien, antes de mencionarles la comparativa en cuanto a calidad gráfica, quiero especificar algo. En algunas escenas con algunos modos de imagen en el AU7000, de pronto van a observar un leve parpadeo, sobre todo en esta parte, pero en la vida real no se nota. Es un efecto de la cámara, no estoy seguro por qué, aunque tengo una teoría. Empiezo por el manejo del movimiento, que si bien en ambos televisores es muy decente, es un poco mejor en el AU8000. Con los ajustes de claridad de imagen en automático, en ambos mejora notablemente las escenas con barridos de cámara o con mucho movimiento. Pero sí noté que es un poquito peor en el AU7000, entonces probablemente debido a que su manejo del movimiento no es tan bueno, eso cree de pronto ese efecto que solamente nota la cámara, como ya mencioné, un leve parpadeo en esta zona, pero repito que en la vida real no es perceptible o no es molesto. Otro apartado que quiero mencionar es que, bueno, la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy decente, teniendo en cuenta que ambos televisores son de gama baja o de gama de entrada. Podríamos decir que el AU7000 es el gama ultra mega baja del 2021 y el AU8000 el gama media de la gama baja del mismo año 2021. En ambos se nota algo de efecto de pantalla sucia, pero sí que es un poquito más perceptible en algunas zonas de la pantalla en el AU7000, especialmente en esta zona superior de la esquina derecha y también en el lateral de la parte derecha de la pantalla. Probablemente en algunas escenas, se pueda notar y pueda ser un poquito molesto, pero en la mayoría de escenas no parece molestar, o por lo menos a mí no me parece molesto. Y en el AU8000 tampoco el efecto de pantalla sucia me parece algo que pueda resultar muy incómodo cuando observen deportes, películas, cuando jueguen videojuegos, etc.
Ahora bien, en cuanto a tecnologías de retroiluminación, los dos soportan lo que se conoce como LED Edge. Ninguno de ellos tiene ni Full Array ni tampoco Local Dimming o atenuación local. Cantidades de brillo en el A8000 son mayores en SDR 302 nits y en HDR, tanto con otros modos de imagen como con el modo juego, 304 nits. En el AO7000 en SDR 249 nits, en HDR 255 nits y en HDR con el modo juego 252 nits. En cuanto a colores, lo que yo he notado es que ambos hacen un buen trabajo, colores intensos, pero sí que se notan un poco más saturados y un poco más precisos, si queremos decirlo de esa forma, en el AO8000. Pero el AO7000 no hace un mal trabajo en esta área. Más adelante mostraré algunas configuraciones de imagen recomendadas para ambos televisores para mejorar su representación de colores, calidad gráfica y desempeño en escenas oscuras. Es importante mencionar que para hacer justa esta comparativa, los parámetros de color, brillo, contraste, etc. en cada uno de sus modos de imagen están iguales. Entonces, por supuesto, en cuanto a brillo y colores, la ventaja la tiene el AO8000. Sin embargo, en algunas escenas he notado que el AO8000 las muestra con un poco de opacidad. No es algo exagerado, pero de pronto a algunas personas tal vez no les guste mucho. Mientras que en el AO7000 se ve una mejor representación de la combinación de partes oscuras con partes con más claridad o color. Sin embargo, el AO7000 tiene algo que para algunas personas podría ser una leve desventaja, y es que en partes oscuras, tanto cuando el contenido tiene mucho color como cuando tiene escenas oscuras, esas partes con sombras se ven a veces demasiado oscuras y puede ser un poco dificultoso o un poco difícil de notar algunos detalles, mientras que esas partes son más claras y con mayor facilidad para notar detalles en el AO8000, probablemente también gracias a que tiene una mayor cantidad de brillo. Y aquí entro entonces a hablar del rendimiento en escenas oscuras, en donde el efecto clouding es menos notorio en el AO7000, pero al mismo tiempo se debe a que tiene menor cantidad de brillo y que la escena a veces puede resultar muy oscura y puede ser un poco difícil, o de hecho en algunas escenas muy difícil, de notar detalles en el AO7000 en escenas oscuras, sobre todo cuando apagan las luces de la habitación totalmente. Mientras que si bien el efecto clouding o nubosidad se nota un poco más en el AO8000, asimismo eso ayuda junto con su mayor cantidad de brillo a que las zonas con más sombra o con más oscuridad luzcan un poquito más claras y con más facilidad para notar detalles. Ya aquí es cuestión de gustos, que prefieren menos clouding pero una escena mucho más oscura, o un poquito más de clouding y una escena un poquito más clara con mayor facilidad para notar detalles. La relación de contraste del AO8000 es de 3811 a 1, mientras que para el AO7000 es mayor de 5204 a 1, y es mayor porque la luminancia en escenas oscuras es muy inferior, lo cual de alguna forma favorece a que la relación de contraste sea más alta. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Se supone que Samsung planea lanzar para este 2022 el HDR10 Plus para gaming, pero no sé si estos televisores reciban esta tecnología por medio de alguna actualización de software. Esperemos que sí. El escalado de imagen en ambos televisores es muy decente, teniendo en cuenta, repito, que son televisores de gama baja o de gama de entrada. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos televisores de gama alta, van a mostrar contenido en 4K cuando este tipo de contenido tenga muy baja resolución.
Con 480p de resolución o menor, ambos van a mostrar algo de pixelación que puede ser molesto para algunas personas y tolerable para otros. Ya si el contenido tiene 720p o HD es un poquito mejor, pero aún así se pueden notar partes levemente pixeladas. Ya a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, pareciera que el contenido tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tuviera 1440p de resolución, si el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados en ambos televisores a como si tuviera un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, etcétera, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy regulares debido a que tienen paneles VGA. Es la principal desventaja de este tipo de televisores, que cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, los colores tienden a lucir un poco blanquecinos, o de hecho demasiado blanquecinos si el ángulo de visión aumenta. Por ende son televisores para ver siempre estando frente a ellos, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. El manejo de los reflejos en ambos no es el mejor, es digamos que decente. No son dos televisores más recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación, ya sea artificial o natural, porque se pueden de pronto observar reflejos, sobre todo cuando entra luz desde las ventanas de sus hogares o habitaciones. Por ende son televisores más recomendados para habitaciones oscuras. Son decentes para habitaciones claras, pero su mejor rendimiento es en un cuarto con poco o nada de iluminación. En cuanto al apartado gaming, deben tener en cuenta que ninguno de ellos tiene puertos HDMI 2.1. Si bien los dos soportan canal de retorno de audio mejorado en uno de sus puertos HDMI, eso no indica que sean HDMI 2.1, porque no tienen lo más importante, que es los 120 Hz de frecuencia o tasa de refresco en 4K. Tampoco soportan tasas de refresco variables o frecuencias de actualización variables, ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Tengan eso muy presente. Sus tiempos de input lag, por lo menos para el A8000 en 4K 60 Hz en SDR, es de 11,1 milisegundos, en HDR 10,9 milisegundos. No tengo un dispositivo que me permita medirlos. Estos datos son de acuerdo a la página de ratings.com. Yo diría que el A7000 en la práctica podría llegar a tener tiempos de input lag muy similares. En cuanto a representación de colores, con sus modos juego activados, me parece que el A8000 de hecho hace un mejor trabajo en comparación a otros modos de imagen. Sí es cierto que de pronto en el A7000 los colores en algunas escenas con algunos videojuegos tienden a lucir un poquito más pálidos o con menos volumen, pero sin llegar a lucir muy terribles. En cuanto a las entradas, ya mencioné que ambos tienen 3 puertos HDMI, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. La principal diferencia es que por lo menos aquí en Colombia el AU8000 viene además con entradas compuestas, mientras que el AU7000 no. Y el AU8000 cuenta con 2 puertos USB 2.0, mientras que el AU7000 con un puerto USB 2.0. Y ambos tienen entrada para el puerto digital óptico, para la antena de aire y también para el cable de internet. En cuanto al sonido, la potencia de ambos es de 20 watts. Ambos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. En la práctica, en ambos es muy similar, pero me pareció un poquito mejor, sorprendentemente, en el AU7000, probablemente debido a que no tiene un diseño ultra delgado. Ya muchos de ustedes saben que el diseño ultra delgado de algunos modelos Samsung del año pasado, 2021, probablemente eso fue lo que afectó un poco de forma negativa el rendimiento de sus sistemas de sonido, aunque sin exagerar sigue siendo bueno, pero sí que me pareció un poquito mejor en el AU7000. Al final van a poder juzgarlos por ustedes mismos. Ya si me preguntan cuál deberían comprar,
Yo pensaría que para aquellos que quieran más funciones Smart, un sistema operativo un poco más fluido, más brillo y colores más saturados, el AU7000 por obvias razones sería la mejor opción a escoger, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo y solo tuvieran la oportunidad de escoger entre estos dos. Eso sí, el AU8000 puede llegar a ser entre 50 y hasta $150 más costoso dependiendo del país y de la tienda donde vayan a comprarlo. El AU7000 es para una persona que no sea muy exigente, que quiera un televisor simplemente para eso, para ver televisión, canales de cable, que de pronto no necesita a toda hora estar dándole comandos de voz, que principalmente vaya a ver su televisor en una escena o en una habitación muy oscura con escenas con mucha oscuridad. Con algunas configuraciones de imagen, la escena podría llegarse a ver un poco más clara y se pueden notar un poco más los detalles. Y recuerden que el sonido a mí me pareció un poco mejor en el AU7000, aunque la diferencia entre ambos no es brutal. Ya entonces, para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál escogerían y por qué. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Koma, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our